Bien, para empezar voy a retomar las palabras de un compañero historiador que en el libro que hicimos junto a Juan Quintar, Fernando Casulo, Carolina Costanzo Caroso, Raúl Finkel, Joaquín Perrén, Luciana Storti, se llama Tras las huellas de Próspero, Industria y Pensamiento Económico en el siglo XIX. Yo trabajé ahí también en esta publicación. Uno de los artículos plantea que pocas tareas fueron tan arduas como la precisión del concepto de socialismo. Esta complicación, sin embargo, no es patrimonio exclusivo de esta ideología. En la historia del pensamiento son muy pocas las ideas que cuentan con una definición unívoca y que no tenga discusión. Pero a pesar de las diferencias que nosotros vamos a encontrar entre los autores sobre el concepto de socialismo, podríamos decir que el origen del término socialismo se iniciaría, ¿sí? En el siglo XIX, en Francia, con la Revolución de 1830, que ya la estuvimos trabajando en el video anterior, donde el socialismo comenzó a ser asociado con algunos grupos que aspiraron a modificar el orden vigente. En sus comienzos, quienes se identificaban con ese rótulo establecieron un contraste entre aquello que podía entenderse en términos colectivos, como la palabra social lo indica, y aquellos que solían relacionar con el individuo. Los socialistas, en lo esencial, se oponían a esa mirada que asumía la sociedad como un conjunto de individuos atomizados, cuyo único objetivo era maximizar beneficios, y a ese predominio que se concedía a las cuestiones políticas por sobre las sociales y económicas. Detrás de ese lema se encolumnaron tres grupos que conformaron lo que Marx denominó socialistas utópicos: los saint-simonianos y los fouellistas en Francia y los hauerianos en Gran Bretaña. ¿Qué significaba tener preocupaciones sociales en la primera mitad del siglo XIX? Implicaba un imperativo moral que no estaba ausente en el liberalismo, ¿no? La tarea de los hombres de bien era lograr la felicidad y el bienestar general. Hasta ahí podemos decir que llegaba parecidos o habían parecidos entre ambos lenguajes, ¿sí? La búsqueda de la felicidad y el bienestar general, tanto para liberales como para socialistas. Los liberales suponían, y siguiendo a Adam Smith, que el libre juego del mercado iba a llevar indudablemente al bienestar colectivo, mientras que los primeros socialistas sostenían que este último no podía ser el resultado de un sistema basado en la competencia entre las personas. El abismo social que entrañaban las sociedades industriales era el argumento que tenían a favor. Esta constatación no tenía solo implicancias económicas. La extendida pobreza de la época era también suficiente para criticar la política y a los políticos del siglo XIX. Tanto Fourier como Owen como Saint-Simon pensaban que la solución a los problemas sociales no podía venir de las instituciones que la Revolución Francesa había creado, sino que el alumbramiento de una nueva sociedad, lejos de estar vinculado con los ministros, venía de la mano de los propios productores, o cuando Saint-Simon va a decir que ellos, este grupo de productores, representarían los intereses sociales, y esta desconfianza hacia el gobierno liberal, que era compartida con quienes anhelaban la restauración de las jerarquías medievales, tenía un segundo componente, ¿no? El socialismo significaba, de alguna manera, la ordenación colectiva de los asuntos humanos sobre la base de la cooperación. ¿Eh? Recuerden que Saint-Simon, y después lo vamos a decir, empezó a pensar una sociedad en el momento o en el periodo de la restauración borbónica, ¿sí? Entonces, de alguna manera, iba a plantear una nueva sociedad, la sociedad del futuro, que estaría basada en la ley, ¿sí? Y en la ciencia. Por eso también nosotros, cuando hablamos de positivismo, dijimos que Saint-Simon era un precursor, ¿sí? Recuerden que Comte había sido secretario del conde de Saint-Simon. ¿Mm? Eh,
Eso en líneas generales para poder ubicarlos en el siglo XIX, en la primera parte del siglo XIX. Y con respecto a los socialistas utópicos que vamos a trabajar, Saint-Simon, Fourier y Owen, ellos criticaron duramente al sistema capitalista al comprender que este sistema, o en este sistema, el trabajo era lo que ellos ponen, y pongo comillas, la maldición del hombre, que estaba basado en la necesidad, la violencia, la amenaza de morirse de hambre. Entonces ellos conciben la idea de una sociedad nueva, ¿no? Una sociedad basada en los principios socialistas, basado en los principios de la razón, de la justicia, y donde para ellos era fundamental que no exista la explotación del hombre sobre el hombre. Al protestar estos socialistas contra la injusticia social, comillas, soñaban con la transformación pacífica de la sociedad moderna a través del socialismo, sin tener en cuenta cuestiones tan vitales como la lucha de clases, la conquista del poder político por la clase obrera y la destrucción de la clase dominante en los explotadores. Esta es una cita que estoy leyendo de un texto que es Historia de la Pedagogía de Konstantinov. Konstantinov es marxista, y plantea esta diferencia de por qué utópico, ¿no? Como dije recién, quien denomina a estos socialistas como socialistas utópicos es precisamente Marx, porque pretenden, como acabo de leer, el cambio de esta sociedad, pero sin tener en cuenta, por ejemplo, la lucha de clases, ¿no? Entonces ahí es cuando Marx los denomina utópicos. Konstantinov dice que al igual que los ilustrados del siglo XVII, los socialistas utópicos pensaban que era necesario ilustrar y reeducar a las personas para que la sociedad se elevara a un nivel más alto, ¿sí? Y el lugar más alto iba a ser una sociedad socialista. Concedían gran importancia a la influencia del medio en la formación del hombre, pero al igual que los materialistas franceses, consideraban a las personas como un producto pasivo de las circunstancias y de la educación. El carácter utópico entonces de estos socialistas se debía a que a fines, ¿sí?, del siglo XIX, el proletario era simplemente una clase y que no estaba capacitado para realizar acciones independientes, ¿sí?, de esta circunstancia. Bueno, como dijimos, uno de los socialistas utópicos es el conde de Saint-Simon. Nació en París en 1760 y fallece en 1825. Lo podemos definir como un pensador o como un prototipo de pensador colectivista e igualitario de los primeros, de los primeros años del siglo XIX. Las obras que escribe son Cartas Ginebrinas, El Catecismo Político de los Industriales, El Nuevo Cristianismo, y lo ubicamos, como dije recién, en el contexto de Francia, de la Revolución Francesa, ¿no? Tuvo un contacto con D'Alembert, ¿sí? D'Alembert es un enciclopedista. Vivió la Revolución Francesa primero con optimismo y luego con un gran desengaño, coincidiendo también en este sentido con Engels, porque les decepcionó finalmente el rumbo revolucionario en Francia y que ponía en evidencia que la igualdad política no era suficiente para conseguir la equidad. Saint-Simon comprende que la industria que está naciendo en Inglaterra, sobre todo, aunque él es francés, va a necesitar reflexionar, ¿sí?, o va a necesitar mirar los problemas que esta industria trae aparejada. Y es lo que nos interesa a nosotros también en el ámbito educativo. Por lo cual se plantea una ciencia, es decir, una ciencia de la sociedad que va a ser la física social. Recuerden que esto va a ser retomado por Comte, por ejemplo. Pretendiendo analizar, ¿sí?, la ciencia de la sociedad, denominada física social, de alguna manera sería el objeto que para Saint-Simon había que analizar y desde esa sociedad sentar las bases del progreso humano. Para ello entonces propone un modelo educativo sustentado en un saber técnico, práctico y útil. El trabajo industrial técnico es importante, sobre todo porque atacaba de alguna manera la propiedad privada, ¿no? Pensemos que la propiedad colectiva
de alguna manera iba a sentar las bases del progreso. En sus cartas ginebrinas plantea que el conflicto social es inevitable, que las clases sociales debían dirigirse a una nueva ideología política y a una forma de organización superior, y que la sociedad debía organizarse de acuerdo a una jerarquía de talentos, pensando en tres cámaras, ¿sí? Que la sociedad pudiese dividirse como en tres cámaras, ¿sí? En un sentido, podríamos decir, parlamentarista, y con autoridad, ¿no? Esas tres cámaras serían la Cámara de la Invención, en donde aparecerían las ideas que la sociedad debería debatir, la Cámara que examine, o sea, la Cámara que evalúa estas ideas, y una Cámara de Diputados, pero pensándolo como un gran Parlamento europeo que llevara adelante y ejecutara las líneas políticas. Según Bowen, no argumentan en favor de una equidad, sino que la teoría versa sobre una meritocracia, también muy característico del periodo napoleónico, ¿no es cierto? Para Saint-Simon la sociedad se organizaba en torno al grupo de industriales. Esto es interesante porque para él los industriales eran todos aquellos que llevaran adelante y ejercieran un trabajo de tipo productivo. Algo habíamos dicho también cuando lo mencionamos a Comte, ¿no? En las filminas del positivismo, ¿no? ¿Quiénes son los industriales? ¿Quién es digamos, él dice, la sociedad se tiene que organizar en torno a estos industriales? Son los que producen bienes o medios materiales para satisfacer las necesidades sociales básicas. ¿Quiénes son entonces? No solamente los industriales, o sea, los dueños de la industria, sino también dentro de este grupo, para Saint-Simon entraban los agricultores, los granjeros, los industriales obviamente, inclusive incluye también a los comerciantes, a los negociantes, ¿sí? Mientras que para él los militares y los legistas debían estar al servicio de estos industriales y a la vez los proletarios debían ser conducidos por esta clase industrial. Entonces, lo que él se propone es educar a estos industriales, ¿sí? En ese sentido, entonces, lo que él está planteando desde su perspectiva es que las sociedades modernas estaban atravesadas por un conflicto que enfrentaban a las clases privilegiadas y a quienes verdaderamente producían la riqueza. Por lo tanto, ubica, como dijimos, a esta burguesía industrial, ¿sí? Entre aquellos que no solamente producían la riqueza, sino que iban a poder llevar adelante el progreso de la sociedad, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo educativo, vamos a decir que él presta atención o plantea la educación de estos industriales, ¿sí? Porque si iban a ser aquellos que iban a reorganizar la sociedad, tenían que ser educados. Su misión entonces fue legislar y marcar políticas a seguir para esto, y que el resultado sería, como dijimos recién, la prosperidad pública, el orden social, la felicidad individual y la felicidad colectiva. Entonces, se plantea cómo se eligen a estos industriales, quiénes van a ser estos industriales que tienen semejante trabajo. Entonces dice, es necesario conducirlos, ¿sí? Para que se vayan conformando, digamos, desde sus propios intereses y de los intereses públicos. Hablaba entonces de una educación política en el marco de una educación moral. Esta educación moral iba a ser importante porque a través de las reglas de comportamiento iban a poder compartir estas reglas de comportamiento. A través de la educación iban a ejercer una selección, una clasificación de aquellos que fueran, entre comillas, los mejores industriales, ¿sí? Bueno, no todos iban a poder organizar o reorganizar esta sociedad, para que los más capaces, los más talentosos, puedan dirigir a los distintos trabajos, las relaciones con los otros sectores, en fin. Por lo tanto, tenían que ser capacitados en aspectos científicos, en el aspecto teológico, artístico, o sea, se iba a elegir al mejor. Esto seguramente ustedes lo van a relacionar
o lo escucharon en algún momento cuando trabajamos también todo lo que fue la meritocracia, ¿no? para Napoleón. No les iba, para Saint-Simon, no era importante una educación teórica, sino más bien práctica, y esta educación práctica en relación al trabajo, ¿no? El trabajo para él era una categoría primordial, ¿sí? Entonces iba a ser dedicada a la práctica. La educación moral o general debía ser universal, cada persona debía ser educada de acuerdo a sus talentos individuales y de esa manera ejercería en la sociedad un papel de acuerdo a sus propias capacidades, a su actitud, etcétera, ¿no? Volviendo un poquito entonces a la reorganización de esta sociedad europea y considerando, como les dije, ¿no? esta Cámara de Diputados, poder formar este gran parlamento, debía, eh, quienes estaban, digamos, en este gran parlamento, quienes participaban, iban a ser los más capaces, ¿sí? A los que apuntara con su espíritu el interés general y no solamente el interés individual. Por lo tanto, esta Cámara de Diputados estaría formada por gente de la industria, del comercio, de las ciencias, de las artes, ¿sí? Hasta inclusive de la administración y legislación, pero solo de los más capaces, ¿sí? Y toda instrucción entonces iba a estar bajo la vigilancia de este Parlamento, ¿sí? La educación iba a estar vigilada, ¿sí? Bien piramidal, ¿no? A partir de este de este Parlamento. De esta manera entonces redacta un código de moral, Saint-Simon, que se enseña en toda Europa, y en donde en este Parlamento iba a permitir el ejercicio libre de todas las religiones, apuntaría a la unión del interés común y a formar una comunidad moral, ¿sí? Con los parámetros de lo que se consideraba la instrucción pública, ¿sí? Esto nos lleva a otra característica de Saint-Simon, que refiere especialmente a esta relación entre los obreros y los industriales, ¿sí? Si bien reconocía Saint-Simon que los industriales actuaban movidos por un interés egoísta, pensaba que esto era pasajero, ¿sí? Y que una vez que derrotada la clase ociosa y con la asistencia de un saber positivo, los industriales tendrían o se le añade un espíritu de solidaridad y que estrecha lazos con el resto de la sociedad. En este sentido, los saint-simonianos eran partidarios de formar una comunidad, ¿sí? A partir de estas clases productoras y en contra, uno podría decir que estos industriales estarían en contra de lo que se denominan los parásitos no productores, ¿sí? Esta ingeniería social que él plantea a través de este Parlamento puede resumirse entonces de la siguiente manera. Todos los miembros de la sociedad debían producir de acuerdo a sus capacidades y ser remunerados conforme a sus aptitudes, pero esa remuneración no debía nunca llegar a formar clases económicas. La única garantía para que esto último no suceda se basaba entonces en la desaparición de la propiedad privada. Más allá, más allá de esto y, y del pensamiento, ¿no? que plantea Saint-Simon, esta idea de un mundo dominado por la ciencia va a ser retomado por Comte, como dijimos, a partir del positivismo, y sus enseñanzas no solamente influyen en Francia de la época, sino que también muchas ideas sirvieron de insumo al pensamiento marxista, ¿sí? Por eso también forma parte en los libros, digo, de economía, en los libros de pedagogía, en los libros de educación, como los precursores, ¿no? Y después Marx los denomina utópicos, ¿sí? Entre ellas deberíamos mencionar entonces su concepción conflictiva de la historia, sobre todo en esta lucha de clases, pero él no habla de la lucha de clases sociales, sino que habla de la lucha entre clases productivas y sus clases ociosas, la atención brindada a los factores económicos como la llave explicativa del funcionamiento social, y la ausencia de una teoría de estas clases para comprender el capitalismo industrial, ¿sí? De alguna manera,
esto separa, ¿sí?, la, la propuesta luego que va a ser la propuesta de Marx, ¿no? Y la importancia de las clases sociales, ¿sí?, de la lucha de clases para lograr una nueva sociedad. Bueno, el otro socialista utópico es Charles Fourier. Nació en París en 1772 y muere en 1857. A grandes rasgos podemos decir que se caracterizó por una crítica de las condiciones sociales de su época en Francia, ¿no? Y sentó las bases de una educación general en esta sociedad industrial de la época. La sociedad soñada por Saint-Simon, digamos, auguraba una etapa de progreso basado en el desarrollo de la ciencia, pero Fourier, en cambio, pone al individuo en el centro de sus preocupaciones. Este contraste queda a la vista si examinamos bien su postura frente a la tecnología. Los saint-simonianos fueron apóstoles de un orden industrial planificado, mientras que los fourieristas dejaron de lado el imperativo de producir más y mejor. En lugar de una economía centralizada, sus seguidores apostaban por la creación de un sistema productivo que apenas cubriera las necesidades vitales del hombre. Así, la organización a gran escala y el culto a la tecnocracia de los saint-simonianos fueron reemplazados por una predisposición hacia una vida sencilla y alejada de los avances de la industria. La puesta en marcha de esta sociedad para Fourier, que es una sociedad ideal, no consistía en formar un gobierno, sino en crear un medio social que se ajustara a la naturaleza del hombre en su estado más puro. Y esa sería la esencia solidaria, ¿sí? Difícilmente podría prosperar en esa Europa, ¿sí? Pero el objetivo de Fourier era lograr sacar, ¿no?, en su estado más puro la esencia solidaria de los hombres, ¿sí? Piensen que si uno mira un poquito la biografía de Fourier, él pasó su juventud en el momento de la Revolución Francesa, vivió el periodo napoleónico, vivió el periodo de la restauración de Luis XVIII, vivió las oleadas revolucionarias del 20, del 30, del 48, por lo tanto eso le permitió tener una experiencia y, según Engels, poner al desnudo la miseria material del mundo burgués, comparándolas con las ilusiones de los viejos enciclopedistas que habían tenido en su momento la Revolución Francesa. Entre sus obras podemos citar La autonomía pasional del Nuevo Mundo y La teoría de la unidad universal de 1838. Como dijimos entonces, sus ideas giran en torno a construir una sociedad libre para vivir en armonía con la naturaleza. Creía que el hombre era impulsado por instintos y pasiones y que las mismas no debían ser reprimidas, sino liberadas precisamente para conformar esta sociedad que iba a alcanzar la armonía en el momento en que todos los hombres plenamente fueran felices. Lo más interesante de la propuesta de Fourier es la organización social que él pretende, que es un sistema de comunidades cooperativas, y este sistema de comunidades cooperativas él las llamó falansterios, ¿sí? Diseñó estos falansterios, diseñó la falange, que era una comunidad agrícola, como dijimos, un sistema de comunidades cooperativas organizadas colectivamente. En estas comunidades algunos autores plantean que está compuesta por 1.600 personas, por 2.000 personas, que se encargarían de cultivar una superficie aproximadamente de 5.000 acres. Y para él este falangerio, esta organización, era ideal para poder establecer relaciones de amistad, pero también para evitar el conflicto, ¿sí?, al interior de estos falansterios. Este número de habitantes para él aseguraba que el trabajo fuera el resultado de la libre elección de las personas y no de la imposición de un tercero.
Y por el cumplimiento de estas tareas, mayoritariamente orientadas a la agricultura y a la pequeña ganadería, los miembros de esta comunidad recibirían un ingreso mínimo y compartirían equitativamente lo producido. Solo de esta manera, para Fourier, el trabajo debía de comportarse como una obligación, debía dejar de comportarse como una obligación, en realidad para ser una fuente, dice él, de placer. ¿Sí? Quintanilla, que es otra autora que trabaja sobre los socialistas utópicos, dice que entonces la teoría de la educación que presenta Fourier en estos falansterios no era una educación no represiva, ¿sí? Vuelve a tener el tema del placer y de la felicidad, sino que tenía que estar en el centro de esta educación el deseo de la infancia, de los infantes, ¿no? Los niños del falansterio solicitarían la instrucción cuando ellos tuvieran interés de que apareciera, y los adultos debían seducir los sentimientos, motivarlos, despertar el deseo de conocer en el niño, para darle esta iniciativa, ¿no? Y que naciera la necesidad de educarse en forma natural. Bowen plantea que estos instintos naturales que debían desarrollarse en los niños y que iban a poder desarrollarse también a partir de las actividades que realizaban en el falansterio, rescata de Fourier que la tarea de la educación era seguir el sendero de la naturaleza, organizando las actividades de los niños, de tal manera que haya un juego integral de las facultades y atracciones del alma, combinados con el ejercicio integral de las facultades de su cuerpo. Por medio de, de una gimnasia proporcional, la cocina y la ópera serían más importantes que leer y contar, porque para Fourier, en la cocina o el trabajo de la cocina cultiva el sentido del gusto y del olfato, y el trabajo en la ópera cultiva el sentido de la vista y el oído. Para Fourier entonces la educación debía ser integral para formar el cuerpo, el alma, y colectiva y única, para no diferenciar entre los niños pobres, dice él, y los niños ricos. Por lo tanto, desde la primera infancia se atrae a los niños a distintos trabajos. La importancia empieza a cobrar a partir de los socialistas utópicos, es el inicio, son precursores de la relación de educación y trabajo, ¿sí? La escuela consistía en agrupar a estos niños como en categorías, por edades, así también los de mayor edad le enseñaban a los más chicos, y siempre relacionando con actividades prácticas, y que además de ser actividades prácticas sean actividades comunitarias, ¿no? Por ejemplo, cultivar o trabajar en los talleres. Criticó mucho la posición de la mujer en la sociedad burguesa de la época. Según él, a la mujer había que educarla en las artes y en las ciencias. Engels afirmaba que Fourier fue el primero en proclamar que el grado de emancipación de la mujer en la sociedad era el barómetro natural por el que se medía la emancipación general. En este sentido, entonces, podemos decir que la influencia de estas ideas de Fourier llegan hasta la propia historia reciente, sobre todo en el Mayo francés del 68. Si uno estudia el movimiento estudiantil, ¿no? los movimientos de los jóvenes franceses, rescatan muchísimo las ideas colectivistas y pedagógicas de este pensador francés. Bueno, y finalmente Robert Owen, que nació en 1771 y fallece en 1858. Es interesante su propuesta porque Owen dirige una fábrica de hilados en New Lanark, en Escocia. Desde joven él está al mando de esa fábrica, y hay una frase que lo caracteriza que dice: la felicidad de uno mismo claramente entendida y uniformemente practicada solo puede ser alcanzada por el proceder que debe promocionar la felicidad de la comunidad. Owen es un industrial británico, ¿sí? Dijimos, y como socialista utópico,
¿sí? Lanza, decimos, sus ideas, ¿no? Desde la trinchera de las clases dominantes, dice Joaquín Perren. Y esto es interesante porque él era un burgués, él era el dueño de la fábrica, ¿sí? Por lo tanto, él, él plantea desde esa fábrica impulsar el cooperativismo entre los trabajadores y va a tender hacia la autogestión fabril. Parafraseando a Owen, podemos decir que la raíz del problema era que el hombre había sido degradado a una condición de máquina inferior y secundaria en un sistema social dominado por la avidez de los industriales, quienes, siguiendo los estrechos principios del beneficio inmediato, eran capaces de promover una formidable oposición a cualquier medida que imaginen que iba a afectar a sus intereses. En esta misma línea expresa que en vez del malsano puntero de alfileres, el obrero que pone clavos, el anudador de hebras, mirando sin sentido el suelo o alrededor de él, sin comprensión o reflexión moral y racional, debían brotar desde ahí una clase trabajadora llena de actividad y conocimiento útil, con costumbres, con información y maneras y disposiciones que la colocarían en otra escala, ¿sí? De la cual la había colocado esta sociedad francesa. De este modo decide mejorar él mismo las condiciones de vida de sus trabajadores y lleva a cabo en su fábrica algunas medidas, como por ejemplo la reducción de las horas de trabajo, que las lleva a 10 horas y media, elevó los salarios, construyó nuevas viviendas, organizó el descanso. Engels también hace alusión a Owen y a la crisis algodonera que afectó a Inglaterra y que obliga a cerrar algunas fábricas, entre ellas fábricas que se cierran es la fábrica de Owen, la New Lanark, pero Engels hace mención que por más que hayan cerrado esas fábricas durante 4 meses, los trabajadores de la fábrica de Owen siguieron cobrando sus ingresos íntegros, cobraron íntegramente su jornal, y que esto se había debido a la autogestión y a la capacidad de generar ganancias y utilidades y que de alguna manera permitió amortiguar la crisis a estos trabajadores. Contó con un sistema de instrucción que para él era muy importante porque la educación iba a llevar a la dignidad de la clase obrera, sobre todo de los hijos de sus obreros, y con el fin de poder formarlos en una relación directa también aquí entre educación y trabajo, pensando en un trabajo productivo, sin distinción de sexos, y haciendo alusión a lo físico, a lo intelectual y a lo moral. Por ello, al interior de su fábrica organiza escuelas o institutos para la formación del carácter del joven y el desarrollo del niño. Favoreció también al interior de su fábrica una casa cuna o círculos infantiles destinados a niños de 1 a 6 años. Con esto él quería lograr una facilidad en el trabajo de los padres de estos niños. Estas casas cunas daban lugar a los futuros, o habían dado lugar a lo que después van a ser los futuros kindergarten, ¿no? Los jardines de infantes. Organiza también al interior de su fábrica una escuela elemental para niños de 6 a 10 años. Los llamaban niños obreros, y en las mismas la asistencia era obligatoria, y el método se basaba fundamentalmente en conversaciones y discusiones que constituían la base de la enseñanza. Se prioriza la experiencia concreta y real, se les enseña también a estos niños la lengua materna, la aritmética, la geografía, la historia y las ciencias naturales. Para él era mucho más fuerte el enseñar estas ciencias y no una sistematización de la lectura y la escritura. Se opuso también a utilizar libros que estaban imbuidos de la religión, ya que rechazaba la religión, rechazaba la propiedad privada, como todo socialista utópico, y esta educación debía basarse en la intuición. Si uno googlea, hay algunas estas escuelas en la fábrica
en donde en las paredes están cubiertas con dibujos, ¿no?, que representan animales, plantas. Y finalmente él habilita una escuela vespertina para niños y adolescentes que, sobre todo niños de mayores de 10 años, ¿no?, que de día, en lo diurno, realizaban trabajos productivos en la fábrica y en esta escuela vespertina estudiaban. Y también me había olvidado de estas otras escuelas, por eso había dicho finalmente, y también abre escuelas nocturnas, precisamente para formar a los padres de estos niños, a sus propios obreros, e iban a ser escuelas tanto para varones como para mujeres, ¿no? Fíjense que, y quiero remarcar de nuevo, que había una prohibición de trabajar en las fábricas a niños menores de 10 años, cosa que para la época es interesante porque en esa época los niños menores de 10 años trabajaban en las fábricas. Y lo más importante para él era la concreción de la felicidad del hombre, ¿no?, que para el valor supremo de esta comunidad educativa era lograr la felicidad del hombre, dice, y crear una nueva moral, una nueva moral basada en los principios cooperativos, basada en una productividad más social, ¿sí?, y no solamente o no solo individual. Owen su propuesta consiste, ¿no?, en armar a partir de estas escuelas y de su propia fábrica las aldeas de cooperación que se autoabastecieran y que no supusieran una carga para la sociedad, ¿no? Finalmente, sienta las bases, podemos decir, del actual cooperativismo. Fue un impulsor del sindicalismo, ¿sí? La experiencia en su fábrica, escriben los autores que su experiencia en la fábrica hace que destacadas figuras de la época, destacadas personalidades de la época hayan pasado por su fábrica, pero su posición contra la religión evidentemente también le trajo aparejado problemas, ¿sí? Con la intención de que el pueblo se instruyera, exige la implementación de la enseñanza primaria general, eliminándola de toda la influencia eclesiástica y proponiendo el traspaso del sistema de instrucción pública a manos del Estado. Esto ya lo habíamos nosotros visto con Condorcet, pero era otro contexto, era un ilustrado, estaba viviendo la Revolución Francesa. Acá lo está pidiendo en esta mitad del siglo XIX un socialista utópico con otro objetivo, ¿no?, pese a que plantea que el Estado se haga cargo de este sistema de instrucción pública. Esta pelea, esta crítica que le hace a la Iglesia le trae aparejado que alejarse de Inglaterra, se va a Norteamérica, proclama y abre una nueva experiencia que se llama la Colonia Nueva Armonía en 1825. Podríamos decir que funda una colonia comunista donde la propiedad era colectiva, se trabajaba en función de la autogestión y lo más interesante es que se distribuían las ganancias de los productos. No tiene éxito en Norteamérica. 3 años después regresa a Inglaterra y trata de incorporarse en la organización del movimiento obrero, promoviendo el sindicalismo inglés.